Vamos a ver el error 2, error 6 y error 7. Están seccionados, a comparación del que vimos el jueves pasado. Acá ya entramos en la parte de secuencia de encendido de los equipos. Por eso lo tenemos así, de esta forma desglosado. Aguardame un segundito, que oculto un par de cositas. Bien. Como les dije, arrancamos con el error 2. El error 2 es básicamente falla de encendido. Bien, acá vamos a ver las 6 posibles causas o componentes que están ligados a este tipo de error. Por un lado dice filtración en la salida de humos, el punto 2 dice que tiene que ver con el electrodo, está involucrado la unidad de encendido, la válvula de gas, los parámetros de potencia y por supuesto la plaqueta electrónica. Vamos a comenzar con un poco lo que es la corriente ionizado. Eh, lo que hace este equipo es, el ionizado se basa en la propiedad que tiene la llama de ser conductora de la electricidad. Bien, cuando existe llama en el quemador, este dispositivo es capaz de detectarlo creando un circuito cerrado desde el punto de vista eléctrico. Si por cualquier circunstancia la llama no existiera, esta se comporta como un interruptor abriendo el circuito. Lo que menciona acá es una vez que enciende el quemador, se produce una corriente ionizada que viaja desde la izquierda hacia la derecha, pasa por la unidad de encendido y el cable de flame, que tiene, lo vamos a ver más adelante, que tiene la unidad de encendido, transmite esa corriente ionizada, lo recibe la plaqueta y ahí comprende la placa que hay presencia de llama en el quemador. Es similar, por supuesto no es lo mismo que una termocupla. Eh, Esa es la explicación que muestra esta gráfica. Vamos a la primera causa del error 2, ¿no? La probable causa de que se genere un error 2. Dice filtración de salidas de humo, equipos tiro forzados, por supuesto, ¿no? Normalmente, como dije el jueves pasado y los anteriores, basamos estas capacitaciones sobre las calderas más tradicionales del mercado, que son doble servicio de tiraje forzado. Acá lo que menciona es verificar a través de la mirilla de la cámara estanca si al encender el quemador la llama, en lugar de ser firme, se despega de la base, que lo que burdamente llamamos se vuela, se despega. Acá vamos a ver un video donde muestra un comportamiento erróneo por este motivo. Acá enciende y se ve cómo la llama se va despegando. ¿Mm? Tengan en cuenta que al ser una caldera de cámara estanca, la ventilación, tanto la expulsión de gases como la toma de aire, lo hace a través del conducto coaxial. Coaxial o dividido, depende cómo hacen el desarrollo, pero la toma de aire la hace por el conducto de ventilación. Es el único punto donde puede tomar aire. Si hay una obstrucción ahí o está mal sellada la ventilación, se produce ese efecto que vieron ahí, se apaga el quemador, por supuesto va a ser un segundo intento y un tercer intento. La placa, lógicamente, tiene 3 intentos, ¿no? Hace 3 intentos de encendido. Al tercero, como no lo logra detectar, marca el error 2. Ese es un mal comportamiento. Ahí ven cómo básicamente se ahoga la llama en el quemador. Entonces, por eso acá menciona que verificar que los sellos en el recorrido de la salida de humos estén bien armados. Obviamente, los que conocen o han instalado equipos, el desarrollo de la ventilación puede ser una ventilación de 1 metro o menos, puede ser dividida, puede ser de hasta 6 metros. Bueno, lo que implica es que todo el recorrido esté correctamente acoplado. Acoplado y con sus sellos, con sus O-ring. Porque si no está bien colocado el O-ring, puede tener una comunicación entre lo que es gases quemados que están siendo expulsados con la toma de aire. Si no tengo un O-ring, tengo un caño dentro del otro. Cuando quiere tomar aire por la ventilación, ese O-ring no está sellando la salida y empieza a tomar también gases quemados. Entonces, ¿qué pasa con la combustión? Es una combustión insuficiente o ineficiente. Una vez que verificaron eso, eh, ahí rearman las partes afectadas para restablecer su funcionamiento. Digamos que han reemplazado un O-ring o han corregido el anclaje de los conductos. Anclaje puede ser entre tubo y tubo, entre tubo y codo. Bueno, entiendo que ya conocen por lo menos la diversidad de accesorios de ventilación que trabajamos.
Esa sería la parte de ventilación. Bien, algo rápido que les voy a mencionar es cómo es la caldera cámara estanca. Bueno, no, obviamente, si yo le retiro la tapa que contiene este visor, yo saco la tapa, deja de ser cámara estanca. ¿Por qué? Porque estoy obligando que la toma de aire la haga directamente desde el frente de la caldera. Entonces, eh, como uno de tantos métodos para corroborar hay un problema de la ventilación, yo puedo sacar la tapa de la cámara estanca, hago el encendido del equipo, permanece encendido, trabaja bien, no se vuela la llama. Bueno, evidentemente ahí estoy teniendo un problema de la ventilación hacia afuera, o sea, fuera de la caldera. Bien, esperen que salgo de aquí. Pasamos a el electrodo, otro de los componentes que está obviamente vinculado al encendido. Entonces, tenemos el electrodo. Acá la pregunta que me hace es, ¿enciende el quemador? No. Bueno, ¿qué pasa? Yo pude ver y determinar que el error 2 se me presentó antes que encienda el quemador. Después vamos a ir para la derecha, que el error 2 se me presenta posterior al encendido del quemador. Pero vamos ahora por este lado. No enciende el quemador. Verificar que el cable del electrodo esté conectado correctamente en la unidad de encendido. Yo tengo el cable que va a estar en la unidad de encendido. No es esta la que quería mostrar, lo vamos a ver un poquito más adelante en este videito. Verificar que el cable electrónico esté correctamente conectado en la unidad de encendido. La ficha, todo, como comentaba en anteriores, cualquier falso contacto, falso anclaje de los terminales puede producir justamente un falso contacto y entonces no hay una correcta lectura. Verificar que el electrodo esté centrado sobre la rampa del quemador y con una luz, una distancia, de 3 a 3,5 milímetros respecto del quemador, que es esto que mostraba acá recién. Tiene que estar a esta altura, con respecto a la rampa. Estas son las rampas del quemador. El quemador es todo el conjunto de rampas, es una sola unidad. Esté a esta altura, mucho más bajo, mucho más arriba, alejado, y centrado. A veces hemos visto electrodos que el alambre, el electrodo está situado en esta posición, ¿no? Digamos que en esta línea. A veces la llama le pega y otras veces no. Entonces, cuando no le pega, no recibe esa corriente ionizada, no se genera esa corriente ionizada, entonces la placa no entiende que el quemador está encendido, por ende, error 2. Controlar que tenga continuidad eléctrica entre la punta del electrodo y la ficha de conexión. De ser necesario, reemplazar. Verificar unidad de sentido y plaqueta es lo que sigue. Pero con respecto al electrodo, llegamos hasta acá. Acá vamos a ver en este video cómo hace la medición de la continuidad. ¿Mm? Ponemos el tester en continuidad, una de las puntas en el terminal, el cable del electrodo, y la otra en el alambre. ¿Bien? Entonces estoy verificando que haya continuidad en todo el recorrido del electrodo. Una cosa importante también a tener en cuenta es cualquier parte dañada puede generar que o no genere el arco voltaico o no genere la lectura. El electrodo, como dice acá, el electrodo encendido e ionizado. Cumple las dos funciones. Hace el encendido y hace el ionizado. Va con el encendido, arco voltaico, y vuelve con una lectura de corriente ionizada. Entonces, puede suceder que si, en algunos casos el alambre esté flojo dentro de la cerámica, entonces eso ya está perdiendo continuidad. Cualquier defecto que puedan encontrar el electrodo, ante la duda hay que reemplazarlo. Pero este video lo único que mostró es medir la continuidad en todo el recorrido del el electrodo. ¿Bien? Seguimos. Y vamos ya, este lado era por el no, todavía no encendió el quemador. Ahora, sí, se me presentó el error 2, pero sí se encendió el quemador. Bueno, ¿qué tengo que verificar? Que el cable del electrodo esté correctamente conectado. ¿Por qué en ambos lados lo mismo? Y porque depende cómo pueda tener el falso contacto o mal conectado el electrodo, puede pasar que me genere error 2 antes del encendido o posterior. ¿Posterior por qué? Y tiró el arco voltaico, abrió la válvula de gas, hizo la propagación de llama, pero no me trajo la lectura de la corriente ionizada. Entonces, por eso debo verificar que esté bien conectado. Yo voy mencionando cosas que se me van ocurriendo o el campo del trabajo es algo habitual. Suele pasar que como los terminales son terminales finos, de 1,5, sí, 1,5 milímetros aproximadamente, lo superponen. El terminal macho no entra correctamente en el hembra, queda superpuesto.
Entonces, tal vez hay un contacto ahí para generar el arco voltaico, pero no para tomar la lectura ionizada. ¿Bien? Entonces, tiene que estar todo en buen estado. ¿Bien? En todos los componentes, pero digo específicamente en esto porque estamos hablando del error. Verificar lo mismo, que el electrodo tenga esa altura correspondiente, ¿por qué? Porque tiene que hacer la lectura ionizada. Como les comentaba antes, si el alambre del electrodo está orientado hacia un costado, tal vez lee cuando lee llama, porque le pega la llama cuando hay una potencia de modulación alta, pero cuando modula el mínimo no le llega a dar al electrodo y por eso no se produce la lectura de ionizado. Controlar que esté libre de suciedad que impida la generación de la corriente ionizado. De ser necesario reemplazar, puede pasar como muchos electrodos que se empieza a carbonizar, ¿m? O se sulfata. Generalmente se carboniza. Entonces, con una lija muy fina se puede limpiar para que la lectura sea correcta. Controlar que tenga continuidad eléctrica entre la punta del electrodo y la ficha de conexión. Lo mismo que vimos en el anterior. Y después ya vamos a verificar unidad de encendido, plaqueta, regulaciones mecánicas, los demás puntos. Esto es por el lado error 2 que está relacionado al electrodo. Bien, vamos a la unidad de encendido. Pasamos por ventilación, electrodo. El electrodo va conectado ¿a quién? A la unidad de encendido. Unidad de encendido. ¿Enciende quemador? Sí. Sí, encendió, pero el error 2 se me presentó. Verificar la conexión eléctrica entre la unidad de encendido y el electrodo. Y la conexión entre cable de flame y plaqueta. Esto lo vamos a ver mejor en un video. Acá tengo el tester en voltaje. Pongo una de las puntas del tester a masa y la otra al electrodo. Me tiene que dar un valor de voltaje cercano a los 220 volts. Esto estoy haciendo una lectura, porque está conectado a la unidad de encendido, que la unidad de encendido está conectada a la plaqueta, me tiene que dar esta lectura. Si no me está dando esta lectura, significa que en algún punto hay una interrupción entre el electrodo, la unidad de encendido y la plaqueta. ¿Bien? ¿Ven? Ahí va a tomarlo. Primero tomó la lectura entre masa y el alambre del electrodo, la punta del electrodo. Y ahora está tomando en el punto de conexión donde se une el electrodo con la unidad de encendido. Ese punto que está ahí, donde está la punta del tester roja, ahí está justo la ficha macho-hembra que une electrodo con unidad de encendido. También me está dando cercano a los 220 volts, entre 180 y 190 volts. Y ahora lo está haciendo sobre el terminal de Flame. ¿M? El terminal de Flame, yo comentaba el jueves pasado, es un terminal que parece de masa, pero no es masa, es la lectura, es donde recibe la plaqueta la lectura de la corriente ionizada. ¿Bien? Es un cable verde que viene de la unidad de encendido, pero su ficha no es de 6,3 como la ficha Faston tradicional, sino es más chico, 3,5 si mal no recuerdo. Ale, Diga. acá Gustavo pregunta cómo se produce la corriente de ionizado, ya que venís Bueno, hablando del tema. claro, como decíamos antes, tienen la característica de transmitir. ¿Ves? Cuando existe llama en el quemador, este dispositivo es capaz de detectar, no, perdón, el ionizado es la propiedad que tiene la llama de ser conductora de electricidad. Conduce electricidad. La llama directamente conduce, provoca una electricidad. Esa electricidad va viajando por el electrodo, lo recibe la unidad de encendido y lo traduce, o lo lleva en realidad, hacia la plaqueta, no lo traduce, lo lleva hacia la plaqueta. Esa es una propiedad que tiene exactamente el fuego, la llama. Lo mismo pasa similar pasa con una termocupla. ¿Mm? Claro, es un equivalente a la termocupla. Es equivalente, sí. Bien, gracias. Perdón, voy pasando de a uno. Ah, perdón, me fui. Disculpen. Estábamos en el video donde mostraba los distintos puntos donde mide los 190 volts, 200 volts aproximadamente, entre masa y la punta del electrodo, entre masa y la conexión entre el electrodo y la unidad de encendido, y la tercera medición que hizo es entre masa y el conector de flame. ¿Bien? Eh, bueno, estábamos acá. Este video que vimos recién es esto que menciona acá. Verificar la conexión eléctrica entre la unidad de encendido y el electrodo y la conexión entre cable de flame y plaqueta. Me tiene que dar un valor de voltaje. Si no me lo da,
Ahí la unidad de encendido es la que está generando ese problema. ¿Bien? Medir, a ver, generando ese problema. Si yo mido entre masa y el flame, el terminal de la plaqueta, y tengo los 190 volts, casi 220, y mido entre masa y posterior a la salida de la unidad de encendido y no tengo 220, bueno, es la unidad de encendido la que no está dando esa continuidad o esa lectura. Otro paso es medir contrariedad entre el electrodo y el cable de flame. Resistencia a la unidad de encendido entre 2,8 y 3 k. Bien, esto pensé que tenía una foto de la unidad de encendido, pero no la estoy teniendo. La unidad de encendido, déjenme ver si está lo tengo por acá. Bueno, la unidad de encendido consta de un cable Bordeaux, que es el final de la unidad de encendido, es donde se une con el cable del electrodo, y en el otro extremo, perdón, si se ve bien, acá está montada la unidad de encendido, acoplada a la carcasa, el cajón plástico donde va alojada la plaqueta. Esta negra es la unidad de encendido. Por un extremo, como decía, el cable que se conecta con el electrodo. Y por el otro, la alimentación de 220. Pero en la alimentación de 220 está separado en línea y neutro y este cable verde que vemos acá. ¿Bien? Esa es la conexión o señal de flame. Si yo tomo mi tester, pongo obviamente en valor ohm, pongo una punta, lo desconecto este cable, ¿no? Porque voy a medir la unidad de encendido, la voy a medir. Pongo una punta del tester en el cable, en este conector hembra, señal flame. Y pongo la otra punta del tester acá. Y yo mido que tengo de 2,8 a 3 k ohm, ahí estoy certificando que está bien la unidad de encendido, que no está dañada. Si no me da ningún valor de ohmiaje, no me da este valor o me da un valor muy demasiado bajo, lo que va a producirse es no voy a tener lectura de ionizado. El electrodo va a captar, por el calor que genera el quemador, ¿no? Por la llama, va a traer una corriente de ionizado, pero la unidad de encendido no se la está enviando a la plaqueta. ¿A través de dónde? El cable de flame, que es el verde. Esto es lo que indica en este caso. Esa resistencia, si no la tuviese, tengo que reemplazar la unidad de encendido. Y es el causante del error 2. Plaqueta en BGL 188E, vamos al cuadro abajo, tensión entre 180 y 200 volts entre cable de flame y masa, que es lo que vimos en el video acá arriba. Acá me está diciendo que o sea, tengo que medir, y tiene que estar bien, este voltaje entre el cable de flame y masa, lo vimos anteriormente. Flame es el terminal verde, perdón, es el terminal más fino y es el cable verde, y masa, cualquier parte de masa del chasis. Es más, yo tengo acá al lado cable de masa, o sea, tengo la conexión de masa, ¿bien? Perdón, me salí mal, bien. La corriente de ionizado debe ser superior a 2,5 microamperes. No lo estamos midiendo, es un valor muy, muy bajo, lo menciona y lo indica acá para tener un valor de referencia, pero no es algo que, depende de la herramienta y el tipo de instrumento que utilicen, pueden medirlo. Normalmente no hacemos esa medición, pero lo indica para que tengan ese valor en consideración si pueden llegar a lograr reproducirlo o medirlo en realidad. Regulación mecánica de la válvula de gas, o sea, vamos a ver más adelante la regulación mecánica de la válvula de gas, que también puede estar ligado al error 2. Filtraciones en la salida de humo, ya lo vimos antes, ¿bien? Esto por el lado si encendió el quemador. Si no encendió, me pregunta, ¿hay chispa? Si hay chispa, sí, pero no encendió el quemador, vamos a ver el punto 4 que es qué pasa con la válvula de gas. No hay chispa. Bueno, si no hay chispa, evidentemente hay que verificar que el electrodo esté en buen estado, esté bien conectado. Y acá pregunta, al momento de encender la plaqueta BGL, ¿entrega 220 volts a la unidad de encendido? Claro, porque tal vez hay chispa, pero la plaqueta no está entregando los 220. Bueno, si entrega, hay que cambiar la unidad de encendido. Y si no entrega, el que está involucrado o en falla es la placa. Vamos a ver acá. ¿Dónde dice eso? Verificar la plaqueta si entrega 220 a la unidad de encendido. Esta conexión es donde va el terminal, el conector de la unidad de encendido. Va alojado acá. Acá se veía mejor la placa.
Este es el terminal de flame, este es el terminal de tierra de la placa, y acá es donde deberían salir los 220 volts hacia la unidad de encendido. ¿Cuándo van a salir? Y cuando inicie la secuencia. La secuencia es, prendió el ventilador, activó el presostato de humos, tiro chispa, habilita la descarga desde acá. Si acá no salen los 220, no entrega 220 a la unidad de encendido, por ende no se genera el arco voltaico. ¿Bien? Por eso, en lo anterior lo que dice es, al momento de encendido, la placa ve que le entrega 220 a la unidad de encendido. Bueno, si lo entrega, la placa está bien, la unidad de encendido no me está generando esa lectura. Entonces, la pieza que hay que reemplazar es la unidad de encendido. Si no me está entregando los 220 en el momento de esa secuencia, ya el ventilador prendió, procesador activo, está todo ok para que inicie, pero no me entrega, bueno, evidentemente la placa, por algún problema propio de la placa, no está entregando esos 220, hay que reemplazarlo. ¿Mm? Acá, José, ¿estamos bien? Sí, sí. Por ahora solamente la pregunta esa que te hice. Bien. El punto 4 es válvula de gas. Obviamente tiene que ver con el encendido. Entonces, acá el caminito lógico es, ¿el quemador enciende? ¿Propaga? Sí. Problema ionizado. ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, prendió la válvula, si prendió el quemador, la válvula de gas activó bien. ¿Propagó la llama? Sí. Sí, pero el error 2 se me dio igual. Bueno, entonces hay un problema ionizado. ¿Propagó la llama? No, no propagó la llama, porque en una de esas la válvula abrió el paso de gas, pero hay un problema, como dice acá, de regulación mecánica. Si por algún motivo alguien trabajó sobre la regulación mecánica y el mínimo de modulación lo puso demasiado bajo, no, quiere propagar, pero no puede porque le está inyectando un caudal de gas que es insuficiente. Entonces, por eso menciona que si no propaga la llama, verificar la regulación mecánica de la válvula de gas. Si las salidas de humo tienen un recorrido menor, otro punto acá, si la salida de humo tiene un recorrido menor o igual a 1 metro, se debe colocar un restrictor de humos, de lo contrario, colocarlo. Debe haber un restrictor de humos, si no está, hay que colocarlo. En los manuales están, igual eso lo pueden ver. Si el recorrido de la ventilación es muy corto, al ser muy corto y no tener ese restrictor, que es un aro de aluminio que reduce el paso de salida de gases, no tenés una contrapresión. Entonces, el ventilador tiene, como es muy corto el recorrido, no tiene tanta pérdida de carga, el ventilador hace una expulsión muy fuerte y entonces se levanta y se lleva a la llama del quemador. ¿Bien? Lo que la función que cumple este restrictor es justamente tener esa contrapresión, que lo daría una ventilación de 3 metros, 4 metros. Ya ese tramo lineal puede ser con codos y demás, pero ese tramo mayor a 1 metro ya me genera una restricción. ¿Mm? Si tengo un recorrido muy corto, este restrictor tiene que estar. En la página de PEISA, yo hablo mucho siempre en las presentaciones que damos, en la página de PEISA hay mucho material para nutrirse, manuales, despieces, y en los manuales te informa el despiece de los accesorios. Ahí pueden ver, si tienen dudas, a qué refiere con el restrictor de salida de humo. Entonces, por Vale. eso, sí, dígame. Eh, bueno, suponiendo que tenés una ventilación de menor a 1 metro y se Sí, olvidaron de poner el restrictor de humos, sí. eh, el síntoma que tiene es que ya directamente la llama se vuela y no prende o solamente, como me explicaste vos antes, que se puede despegar del quemador. No, no es que no prende, o sea, trata de prender, pero no se puede mantener y se despega. Similar al primer video que vimos, que se despega, Claro, que se ahoga. En ese caso, en el video anterior que vimos, se ahoga, le faltaba oxígeno. O claro, está, en vez de tomando oxígeno, está tomando también gases quemados, por eso hay un problema de claro, acople en la ventilación. Y en este caso es similar el comportamiento. Se empieza a despegar la llama, ¿por qué? Porque el ventilador lo succiona, tiene tanta potencia, claro, porque el recorrido es corto, que se levanta la llama. Entonces, la propagación existió, pero no se mantuvo. Entonces, claro, claro. ahí es donde se vuela la llama y genera este tipo de error. ¿Mm? Bárbaro, perfecto. Bien, acá estábamos en el caminito donde el quemador encendió. Ahora vamos en el camino que el quemador no enciende. ¿Mm? Entonces, ligado a la válvula de gas. El quemador no encendió. Hizo la secuencia, pero no encendió. Entonces, bueno, voy a ver por el lado válvula de gas. ¿Llegan 220 a la bobina primaria? No.
Si las conexiones son correctas, cambiar la plaqueta. Claro, lo voy a medir acá. Bien. Este es el conector donde va colocada la alimentación de la válvula de gas. ¿Mm? Entonces yo mido con el tester, acá sí están saliendo los 220, que me los genera, por supuesto, la placa. En qué momento? En el momento que, lógicamente, le dice que, bueno, ahora sí estamos aptos para entregar 220 a la bobina de la válvula de gas. Entonces yo mido acá, me tienen que salir 220. Si no me salen 220 en el momento del inicio del encendido, bueno, evidentemente hay un problema en la placa. Pues los tienen que entregar. Está en estado, modo de secuencia de encendido. Y puedo medirlo también acá, si quiero. ¿Mm? Acá tenemos la línea, acá tenemos el neutro. ¿Bien? Acá está mostrando, si ustedes prestan atención o tienen en un momento alguna válvula de gas en la mano, está mostrando las dos bobinas, porque trabaja con dos bobinas en conjunto, EB1 y EB2. ¿Bien? Las dos se trabajan al mismo tiempo. Entonces ahí hago la medición y determino si me está entregando la plaqueta 220 o si no me lo está entregando. Puede pasar que me esté entregando, la plaqueta esté generando y emitiendo los 220 volts, yo mido ahí, los tengo. Mido acá y los tengo. Bueno, los tengo, pero la placa pero la válvula de gas no hizo la apertura. Puede suceder que la bobina esté en falla. Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿llegan 220 a la bobina primaria? No. Si las conexiones son correctas, bueno, hay que cambiar la plaqueta, no me lo está entregando. Si llegan, verificar, si llegan los 220, o sea, si salen de la plaqueta, verificar bobina válvula de gas, que es lo que le decía recién. Verificar es, la puedo medir con un tester, sí, perdón, disculpen, la puedo medir con un, pero, disculpen, quería hacer zoom. Puedo medir con un tester si tengo ohmiaje. No tengo acá a mano el valor de ohmiaje, pero es una bobina. Si yo mido y está abierta, como cualquier bobina, o me da un valor de ohmiaje o directamente me da abierto. Me va a dar un valor un poquito más bajo y eso puede influir. En algunos casos es muy notorio que la bobina está abierta o tiene un problema porque se inflan los costados, ¿no? Se infla la bobina en sí. Van a ver estas partes, estas caras de plástico, que es parte de la bobina, que está inflada. ¿Mm? Bueno, eso ya denota de que se recalentó esa bobina y está defectuosa y hay que reemplazarla. Pero podemos medir ohmiaje. Esto es lo que menciona en este cuadro. Después dice, si llegan los 20, es controlar la presión de gas estática. ¿Es correcta? No, verificar instalación de gas. La presión estática es la presión que yo tengo en la entrada a la válvula de gas previo a que el equipo encienda. ¿Mm? Es la presión que me está entregando el domicilio a la caldera. Entonces, habla acá de presión de gas estática y después dice presión dinámica. Vamos a ver acá dónde se toma la presión de entrada de gas. ¿Mm? Con un manómetro de columna de agua, o puede ser un testo, depende de las herramientas que trabajen. Tengo en este modelo de válvula de gas, que es la válvula Sigma 845, este punto es el punto de inspección para medir la presión de entrada de gas, la que me está entregando la instalación. ¿Mm? Y acá colocó mi manguera para el manómetro de columna de agua. ¿Bien? No sé con qué herramientas trabaja, pero bueno, se sigue utilizando el manómetro de columna de agua. Si tiene uno digital, pero lo importante es conocer el punto de inspección para medir la presión de entrada de gas a la caldera. Si yo no tengo presión acá, si yo tengo, tienen que ver obviamente dependiendo si es gas natural o gas licuado. Normalmente la presión de entrada de gas natural tiene que ser 180 milímetros de columna de agua y en gas licuado 280. Si yo mido acá y tengo 60, ya está mal. ¿Quién está mal? ¿La válvula de gas? No. Lo que está mal es la presión, el caudal o el suministro de gas que me está dando la instalación, ya sea porque el flexible está tapado, por lo que fuere, pero ya tiene que ver con un problema externo a la caldera. ¿Bien? Eso es para mostrarle el punto de inspección para la entrada de gas. ¿Mm? Yo en ese punto voy a medir tanto la presión estática como la presión dinámica. ¿Mm? Si la estática no es correcta, como decía recién, hay que verificar la instalación de gas. Algo pasa de la caldera hacia afuera. Si la estática es correcta,
Bueno, me pregunto entonces, ¿la dinámica es correcta? ¿Cuál es la presión dinámica? La presión dinámica es cuando ya el equipo encendió, cuando la caldera está funcionando, está consumiendo gas. Tanto la estática como la dinámica deberían estar en un valor igual. Presión estática, si es 180 milímetros por unidad de agua, equipo apagado, cuando la caldera prende, ese valor no me puede bajar a la mitad o menos. Tiene que establecerse en ese mismo valor, porque si no, burdamente hablando, es la caldera está queriendo comer un cierto caudal de gas que la instalación no me está dando. Si a mí la presión estática me da 180 y la dinámica me da 100, evidentemente no me está suministrando la instalación lo que la caldera precisa. Por eso acá dice, presión dinámica correcta, no, también hay que verificar la instalación de gas. Algo está pasando con el suministro de gas. ¿Mm? ¿La dinámica es correcta? Sí. Verificar regulación mecánica de la válvula de gas. O sea, esto vienen los dos apareados. ¿Por qué? Porque la dinámica tiene que ver con la regulación de la válvula de gas. O sea, si lo tengo una muy bajo, puede ser que me esté dando un valor de dinámica correcto, pero tengo que chequear que, según manual, cuáles son las regulaciones mecánicas que tiene que tener esa caldera, ese modelo de caldera. Cada modelo de caldera tiene su regulación. Entonces dice, Ale, verificar regulación. Sí, ¿vos vas a hablar de cómo se regula la válvula de gas más sí, adelante o...? en esta. Ah, listo, 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 porque me están Sí, preguntando sí, eso. Listo, no nos adelantamos. perfecto. Dice, verificar regulación mecánica de la válvula de gas. Valores no ok, regular la válvula de gas. O sea, valores no ok significa está fuera. Está fuera. O sea, en las matrículas de los equipos, ustedes tienen toda la información que el matriculado necesita para hacer la habilitación, pero también figuran, entre otros, es presión de gas de alimentación, va a decir 180 si es gas natural, y presión de gas al quemador. Presión de gas al quemador significa la presión mecánica máxima, ¿bien? Entonces, entrando en esta pantalla, nos muestra dónde hago yo la toma de presión de salida, porque antes estábamos acá abajo, antes nosotros medimos con el manómetro de columna de agua presión estática y dinámica en este punto. Presión estática es cuando mi caldera, no está consumiendo gas, todavía no hizo el encendido. Y presión dinámica en este mismo punto, pero con la caldera ya funcionando, con el quemador consumiendo gas. ¿Bien? Entonces, acá muestra dos válvulas de gas. Tenemos por un lado esta válvula de gas, que es la Six Sigma 845, me muestra cuáles son las dos conexiones de la bobina moduladora, porque es una válvula de gas que modula, obviamente, la potencia según requerimiento de temperatura, y cuál es desde dónde se hace la regulación mecánica para el mínimo y el máximo. El mínimo lo regulamos con este tornillo de plástico rojo. Y el máximo con la tuerca hexagonal, es una tuerca con una llave 8 de 8 milímetros. 8 dije, perdón, se me hizo un matete. 8, no, 10 de 10 milímetros. Perdón, se me hizo una nebulosa. En este caso, lo que está mostrando acá, porque nuestras calderas pueden contener una válvula de gas 845 o una válvula de gas Siemens. ¿Bien? Eso lo habíamos visto en una de las primeras presentaciones, por lo menos lo que correspondía a componentes de nuestras calderas. Estos dos conectores es la bobina moduladora y acá lo mismo, tenemos un tornillo de plástico rojo que se puede alojar o se puede trabajar con nuestro rallador Phillips, cabeza Phillips, que es el mínimo, yo voy a buscar y regular el mínimo mecánico, y la tuerca exterior que se regula el máximo mecánico. Y bueno, en la toma de la presión en la salida es en esta válvula de gas. Acá es el punto de inspección donde yo voy a medir la salida al quemador y en este tornillo es el punto de inspección de entrada para la presión estática y dinámica. La regulación, bueno, obviamente es en sentido horario sube la presión, en sentido antihorario baja la presión. Bien, valores según tabla, cada modelo tiene en su manual el valor que corresponde para el máximo y el mínimo mecánico, y en la matrícula de la caldera está indicado eso. ¿Mm? Salgo de acá. Bien, esto es respecto a la regulación mecánica. Si no están ok, lo regulamos. Si están ok, reemplazar la bobina. ¿Por qué? Porque en realidad no me está activando. La bobina ya venía desde acá arriba. Si yo
Este cuadro que está acá en realidad salta hacia acá arriba, porque si yo tengo la bobina que está abierta, directamente no tengo presencia de llama en el quemador. ¿Mm? Ahí salimos con respecto, perdón, bueno, no me deja volver como yo quiero. Acá salimos de lo que respecta a válvula de gas. ¿Mm? Vamos a ver el punto 5 que es parámetros de potencia. También en el manual están indicados estos valores. Regulación de Ale, potencia, sí. antes de salir, de cambiar un poquito de tema, me preguntan ahí si dice, ¿se tiene que sacar todo el tornillo para para ajustar la presión dinámica estática o todo, o solo aflojarlos? Bien, solo aflojarlo. Bien, Estos tornillos de acá solamente se aflojan. Normalmente es un tornillo con cabeza plana, para destornillador plano, generalmente Phillips, porque es un tornillo chiquito, pero solamente aflojarlo, no hay que sacarlo. ¿Mm? En el caso de las válvulas de gas Siemens, según el lote que nos han entregado, algunos tienen un tornillo Phillips y a veces han venido algunos modelos con tornillo tipo Torx. ¿Mm? Pero es solamente aflojarlo, bien la pregunta. perfecto. Gracias. Mm, Bien, salimos de acá. Vamos al punto 5. Eso era valores de potencia mecánicos, regulación, potencia mecánicos. Ahora vamos a ver parámetros de potencia, pero electrónicos. Los anteriores eran mecánicos, puntualmente sobre la válvula de gas, mecánico, y ahora son valores electrónicos. ¿Cómo los vamos a verificar? Presionar simultáneamente las teclas reset y menos de calefacción. Ingresamos a los parámetros de potencia. Estos valores son valores porcentuales, ¿bien? Están ligados directamente a la presión mecánica. Si yo le seteo en este valor de potencia máximo predeterminado de fábrica que dice 99. En vez de dejarlo en 99, que hay que dejarlo, que es un 100%, lo pongo en 50, es un 50% de la presión mecánica que yo regulé. Si yo regulé mi presión mecánica, válvula de gas, para que module al máximo unos 140 milímetros de columna de agua, no va a llegar a esos 140, porque yo le puse un valor electrónico de 50. Entonces va a llegar estimativamente a la mitad de ese valor. Bien, no es necesario modificarlo. Están accesibles por algún caso excepcional, donde el circuito de calefacción sea es muy chico, entonces necesito bajarle un poco la potencia de modulación máxima, pero prácticamente no se utilizan. Pero sí está bueno que conozcan que están presentes. ¿Por qué? Porque tal vez alguien erróneamente se introdujo a estos parámetros, cambió valores sin tener conocimiento, y eso puede estar afectando al encendido, porque siempre estamos hablando del error 2. ¿Mm? Los valores de potencia, el valor de potencia mínimo predeterminado de fábrica es 10. ¿Mm? Se van a dar cuenta cuál es el mínimo, el máximo y el de encendido, porque está indicado con un LED, perdón, con un punto. ¿Mm? El valor que yo veo en el display indicado con un punto al lado del dígito derecho al margen inferior es el mínimo. El que tiene un punto en el medio es el máximo electrónico, y el que está indicado con dos puntitos es la potencia de encendido. ¿Mm? Estos son los valores que salen de fábrica. Insisto, en los manuales de instalación de uso también están indicados estos valores. Siempre es 10, 99 y 20. Son valores aproximadamente porcentuales, ¿bien? 10% de la mínima mecánica, el 99% de la máxima mecánica y un 20% del máximo, porque ¿por qué tengo este valor de potencia de encendido? Bueno, porque como todo equipo normalmente inyecta una presión de gas inicial para que haya una propagación, no inyecta la presión máxima, porque si no la propagación es brusca, se escucha como una explosión, un encendido brusco. Entonces, la placa lo que hace es entregarle un cierto voltaje a a la, a- a la bobina moduladora para que la inyección de gas al inicio no sea la máxima ni la mínima, sea un poco más de la mínima. Entonces, una vez que propagó la llama, el electrodo lo lee porque genera una corriente ionizado, la placa lo entiende y ahí empieza a modular. ¿A modular qué? A modular la llama, la potencia, dependiendo en qué estado está, si está en estado de calefacción o está trabajando para agua sanitaria. Ale, ahí Estos son los tres. preguntan Sí. cuál es el voltaje de la válvula moduladora, la válvula de gas. El voltaje, recuerdo que está indicado en la válvula de gas, ahora
No lo Ah, recuerdo. ¿No? Te si miento. está Está en marcado en la la válvula. placa. Sí, está en la placa de la válvula de gas. La verdad, no recuerdo cuál es el voltaje. Tampoco Bien. es un valor necesariamente que tenga que tener en cuenta. Sí, sí se van a dar cuenta. A ver, si la bobina moduladora se puede medir con un tester, obviamente. Si es una bobina, como dije anteriormente, la bobina principal que hace la apertura de gas hacia el quemador. Es una bobina, la puedo medir si está abierta, directamente no voy a marcar ohmiaje. Ujú. Entonces, vamos a verlo acá. Esto, yo puedo medir con un tester en estos dos terminales. Si está abierto, no tengo un valor de ohmiaje, generalmente en kilo, en este caso, no, bueno, no me va a modular. Igualmente, a simple vista uno se va a dar cuenta que no hay modulación. Si yo tengo bien regulada, si yo tengo bien hecho la regulación mecánica y las potencias electrónicas están bien, cuando yo desconecto y prende el quemador lo van a ver que queda con una llama muy baja. Entonces yo desconecto uno de estos cables, porque llegan dos obviamente, desconecto uno de estos cables, lo vuelvo a conectar y veo que el comportamiento del quemador sigue siendo siempre el mismo. Entonces no está modulando. También voy a notar que si la bobina está en buen estado, no está abierta, cuando desconecto y desconecto el cable, apenas acerco el cable, el terminal, se va a escuchar un clic. ¿Un clic qué significa? Bueno, un clic porque la bobina se está energizando. Si se está energizando es porque el voltaje que me está mandando la placa es la correcta y la bobina está en buen estado. ¿Bien? Entonces, una bobina, primero que es muy raro que la bobina moduladora de una válvula de gas esté abierta o se dañe. Pero, insisto, sacando el cable y conectándolo, van a escuchar el clic que está trabajando, se está energizando la bobina. ¿Mm? Bien. ¿No? Vuelvo acá. Bueno, esto es el paso para ingresar a los valores de potencia electrónicos. Me lo va a mostrar en el display. Entro simultáneamente con reset y menos de calefacción. Tengo que corroborar, chequear, por lo menos si estoy haciendo una revisión sobre encendido, error 2. Tengo que chequear que estos valores estén según tabla, según manual. Acá me dice que al volver a presionar simultáneamente las teclas de reset y menos de calefacción, se sale del modo programación, retomando al modo funcionamiento. Me va a mostrar valor de temperatura. El valor de temperatura que en ese momento el sensor o de calefa o de agua sanitaria esté registrando. Y por último, plaqueta. Si veo que todo lo anterior está bien, no hay un problema en la válvula, no hay un problema en la bobina, no hay ningún problema de todos los anteriores que vimos, ni en la unidad de encendido ni en el electrodo, y el error 2 se me sigue presentando, hay que proceder al cambio de la plaqueta porque vengo desde el electrodo, ventilación, unidad de encendido, voltaje, bobina, válvula de gas, todo eso está correcto. Bueno, y el error 2 se me sigue presentando, evidentemente, si la placa por algún motivo no está recibiendo la información, o la está recibiendo, no la está procesando, y me marca el error. ¿Mm? De ahí salimos con error 2. No sé, José, si hay algo. No, te las hice. Todas las que me las hicieron, te las hice yo. Bueno, perfecto. Error 2, error de encendido. Salimos, vamos a ingresar al error 6. Error 6 lo van a ver en los manuales y en el cuadro de fallas, que es error de ventilación. Me está diciendo que hay un problema en la ventilación. Vamos al caso de tiro forzado. ¿Mm? Tiro forzado. Bien, tiro forzado, ergo, tengo un ventilador y un presostato de humos. Esto lo habíamos visto un poco en alguna presentación anterior, pero no importa, lo repito. Presostato de humos en reposo, el contacto normal abierto se encuentra abierto. Bien, vamos a entrar al presostato de humos. Este es el presostato de humos, tradicionalmente en nuestras calderas, y es una caldera mucho más antigua o de hace más de 15 años para atrás, tal vez el componente es de otro fabricante, es otro proveedor, es distinto, pero no deja de ser un presostato de humos donde, como todo presostato, componente tenemos un común, normal abierto y normal cerrado. ¿Mm? Por eso acá me muestra que entre uno y 3 no debería tener continuidad antes que prenda el ventilador. ¿Mm? Antes que prenda el ventilador, acá yo no debería tener continuidad. ¿Bien? Entonces, dice, presostato de humos en reposo. En reposo, justamente, el ventilador todavía no se alimentó, no se requisó, no encendió. Entre el común y el normal abierto no tiene que haber continuidad, porque todavía no conmutó. Eso sigue estando en el reposo. Si está cerrado en esa instancia, entonces me va a marcar error 6,
porque la plaqueta está recibiendo una señal cerrada del presostato previo a que prenda el ventilador. Entonces, algo está mal. Entonces, por eso acá menciona que verificar las mangueras del presostato no tengan agua. De ser así, controlar la inclinación de la salida de humos y distancia del muro al comienzo del terminal antiviento. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué dice agua? Porque puede suceder si la pendiente es positiva, la pendiente del tramo de ventilación es positiva, o sea, hacia la caldera, puede estar ingresando agua por el conducto, se mete por el ventilador, se aloja en las mangueras y queda obstruyendo el pasaje de aire que debería pasar por las mangueras, lo obstruye. Entonces queda trabado o queda directamente bloqueado el presostato. Y por eso habla de la distancia del muro, ¿no? Para que la ventilación no esté pegada a la salida de la pared. Está muy pegada el terminal antiviento, es un punto donde puede ingresar aguas por lluvias, ¿no? Pero lo importante es la inclinación. La inclinación tiene que ser una pendiente negativa. Ventilación con orientación hacia afuera, no hacia el lado de la caldera. Si está cerrado por otro motivo, digamos que el presostato tiene, como es un switch y adentro tiene una membrana, puede ser que adentro del presostato ya tenga un problema, no sea un problema de las mangueras. La manguera es una, obstruida por agua, es una de las probabilidades. También yo puedo no tener agua en las mangueras, mido acá, tengo continuidad y nadie lo está soplando, digo soplando porque por acá hay una diferencia de presión de aire, una que va y otra que vuelve. El switch adentro, el componente antes quedó pegado y bueno, directamente hay que reemplazar el presostato de humo, ¿bien? Entonces, ¿está cerrado antes de que prenda el ventilador? Error 6. Hay que verificar esto y que el componente, el presostato, esté bien. Si está abierto, bien, perfecto, es el estado de reposo, tiene que estar abierto, va a encender el ventilador. Debería encender el ventilador, pero siempre estamos sobre el error 6. Entonces pregunta, ¿se encendió el ventilador? No. O sea, está en secuencia de encendido. La caldera está con temperatura de agua ambiente, le estoy pidiendo temperatura o abrí una canilla y le estoy pidiendo que haya una demanda de agua sanitaria, que la caldera prenda para empezar a calentar, pero no prendí, en un momento me arrojó error 6. Entonces, resultado lo medí, está abierto. Bien, ¿encendió el ventilador? No. ¿Recibe los 220? No. A ver, el ventilador, ¿cómo medimos los 220? Básicamente, ventilador con su Venturi, medimos si está llegando a los 220 desde la placa. Entonces, ¿recibe 220? No. ¿La plaqueta entrega los 220? Mido en la placa. En la placa pueden observar que está obviamente nomenclado en inglés, que acá tenemos PAM, que es la alimentación de 220 de la bomba, y acá tenemos FAN, que es la alimentación de 220 hacia el ventilador. Entonces mido. Mido si me están saliendo los 220. Mido, listo. ¿La placa me entrega los 220? Sí. Verificar conexiones eléctricas y cableado. O sea, me está entregando los 220, pero no me está anarquizando el ventilador. Entonces tengo que verificar desde la plaqueta hacia el ventilador, algo está pasando. La plaqueta no me entrega los 20 en esa secuencia que debería ser encendido. No me entrega los 20. Bueno, la placa tiene un problema en su relé, en algún componente, en la lógica, en el procesador, que no está entregando en el momento que tiene que hacerlo. Hay que reemplazar la plaqueta. Ojo con eso, hablo de algún componente que puede ser este relé, pero no se aventuren a hacer reemplazos de componentes previos de la plaqueta. Por lo menos desde el servicio oficial, lo que corresponde y lo que hacemos es cualquier falla en la placa, bueno, tenemos que reemplazar la pieza como se nos entrega y como corresponde hacerlo. ¿Bien? Posiblemente este relé está en falla, pero también puede ser el procesador que no me está mandando la secuencia lógica. Entonces, la placa no entrega los 20, hay que reemplazarlo, porque lo debería hacer en esa instancia. Si está entregando, verificar conexiones eléctricas y cableado. Desde que salen los 220 desde la placa, porque hay 220, hacia el ventilador. Seguimos. Vamos un poquito para atrás. ¿Enciende el ventilador? No. ¿Recibe los 220? Sí los recibe. Verificar que el ventilador no se encuentre trabado por algún motivo. Según el caso, limpiar o reemplazar. Vamos a ver en esta imagen. Verificar que la turbina del ventilador no se encuentre sucia. A veces está muy cargado de suciedad. Los álabes de la turbina del ventilador, después de mucho tiempo, bueno, no tiene que ver con el tiempo, sino las condiciones donde está instalada la caldera, como si se hizo mantenimiento, bueno, por varias cuestiones, estas endijas
de la turbina, cuando se carga con mucha suciedad, el ventilador trabaja pesado. Y al trabajar pesado, no se me genera, perdón, vuelvo, no se, estaba acá el ventilador, no, perdón, que vuelvo, discúlpeme, pero yo voy rapidito así. Si está muy cargado de suciedad, la turbina, no se me genera esa diferencia de presión de aire que necesita el presostato, calibrado un X valor de milibares, para que se me active. Entonces, el ventilador gira lento, digámoslo. Al girar lento, no hay diferencia de presión de aire o no la suficiente, y el presostato no se activa, por ende, me pasa el error 6. ¿Bien? Entonces, volvamos, perdón, perdón, ya estoy por acá. Perdón, ¿eh? Pues me salté. A veces me voy un poco loco. Estamos por acá. Bien. Estábamos acá. Verificar que el ventilador no se encuentre trabado por algún motivo. Trabado. También puede ser. No quiero entrar en la diversidad de causas, pero lo importante es si el ventilador recibe 220, tengo que ver. Si mecánicamente no está trabado, si está muy sucio, que lo que sucede es que funcione lento y marca error 6, o que la bobina esté dañada. Recibe 220, sí, bien. Puede recibir 220 el ventilador, pero la bobina está abierta. Vamos acá, lo que tenemos en este caso. Puede recibir, pero puede haber como dije antes, puede haber una falla mecánica o eléctrica. ¿Está bien? Lo puedo medir, lo mismo. Es una bobina. Si yo mido y está abierta, directamente hay un problema en la bobina. También la bobina es parte del ventilador. Lo que hay que hacer es reemplazar el ventilador completo. Eso lo vimos un poco en la primera presentación de hace 3 jueves atrás sobre los componentes, ¿no? El Venturi en este caso es una pieza que comercializamos como pieza por separado y el ventilador después ya es una pieza única. Bien, acá salimos de la parte de si enciende o no el ventilador, ¿ok? Enciende el ventilador porque la secuencia normal sería presupuesto de humos abierto en estado de reposo. Luego enciende el ventilador y luego si conmuta el presostato de humo. Presostato de humo cierra el contacto normal abierto, claro, porque una vez que ya enciende el ventilador, el contacto común y normal abierto, voy a tener continuidad. Ya me debería haber conmutado porque el ventilador encendió, se me generó la diferencia de presión a través de las mangueras y el presostato conmutó. No, no tengo continuidad. Verificar que el venturi se encuentre limpio y sin deformaciones por sobretemperatura. Claro, porque estábamos en este. ¿Quién me va a generar la diferencia de presión de aire? El venturi. O sea, ¿quién va a tomar la lectura? El venturi. El venturi es el que está construido de tal manera para que por uno de estos canales vaya aire por la manguera hacia el presostato y por el otro regrese. Esa diferencia, tiene que estar esa diferencia de presión. Si esa diferencia de presión no está, el presostato de humo no se entera y tal vez puede suceder que esta pieza se haya deformado o se encuentre tapada. A veces muy simple, como son conductos muy chicos, son finos, son pasos muy chicos, con una simple formación de telaraña, suciedad mismo, directamente no genera esa diferencia de presión y ahí es donde no hay lectura. Por eso habla del venturi, que se encuentre limpio y sin deformación. ¿Mm? Limpiar o reemplazar el venturi. Entonces, ¿el Venturi está bien? Sí, verificar mangueras de conexión y correcto funcionamiento del presostato de humo. O sea, no activo, pero el Venturi está bien. Verificar que las mangueras estén bien conectadas, no estén deformadas, que las puntas de las mangueras estén muy abiertas, porque si no, al no estar bien sellado, bien acoplada la manguera a la boca, a las tomas del presostato, si está un poco deformado o abierto, no me está generando una lectura correcta, me está intercambiando aire desde afuera. Acá vamos a ver. No vimos lo mismo que antes, es medir continuidad entre el común y el normal abierto. Entonces, volvemos acá. Esto eran todos no, acá son todos sí. Pero eso está todo de humos. ¿Cierra el contacto normal abierto? Sí. Sigue la lógica accionando la chispa. ¿Mm? Acá en esta línea vertical, si todo lo hace de esta manera, no me debería aparecer el error 6. ¿Bien? Déjame ver si me olvido de algo. Pero, ¿por qué me he puesto en la presentación? No quería, quería. ¿Hasta acá estamos bien, José? Sí, sí, había una consulta de alguien que decía si se reparan las plaquetas, vos lo aclaraste cuando
se detecta algún problema de plaqueta, se cambia entera. Sí, lo que puedo decir es, a ver, yo me baso en lo que oficialmente trabajamos con nuestro equipo de postventa, los alcances que tenemos y lo correctamente que tenemos que realizar. Por eso puedo repetir que el ventilador, quien quiera aventurarse a hacer trabajos de reparación sobre un ventilador, sobre una plaqueta, queda a consideración de cada uno. Nosotros en todo el país con nuestro servicio oficial manejamos tenemos un problema en la bobina, lo que corresponde es cambiar el ventilador. Tenemos un problema en el Venturi, sí, tenemos codificado el Venturi como pieza aparte y se comercializa. Bien, perfecto, podemos reemplazar solamente el Venturi. Después quedará conciencia de cada uno cómo soluciona o hasta dónde quiere desarmar. Me han preguntado, ¿este rodamiento se cambia? Y no. En la práctica sí, se puede cambiar, por supuesto, no es un rodamiento, pero no es una parte que nosotros reemplacemos y que además nuestro proveedor justamente, por la redundancia, nos provea de este componente. Entonces tenemos que Claro. reemplazar la pieza completa. ¿Mm? Bien, bien, perfecto. Acá entramos en tiro natural. Salimos de lo que es tiro forzado con toda su lógica. Repaso básicamente. La lógica de funcionamiento para iniciar la secuencia de encendido en un tiro forzado es, antes que prenda el ventilador, la placa tiene que detectar que el común y normal abierto del presostato de humos estén en ese estado. Común y normal abierto. Cuando detecta que eso está correctamente, que está bien, alimenta el ventilador. Una vez que prende el ventilador, a través del Venturi y de las mangueras que tiene ligadas al presostato, se genera esa diferencia de presión. Al generarse, la membrana del presostato se mueve, conmuta el switch que tiene adentro y ese común y normal abierto ya pasa a ser común y normal cerrado. Entonces, a través de esos dos cables que tiene conectado ahí, le llega esa señal a la plaqueta y ahí inicia la secuencia de encendido o continúa con la secuencia de encendido que es ya lo que vimos en el error 2 hacer la descarga en el arco voltaico, inyectar gas al quemador, propagar y quedar encendido. Error 6, tiro natural. Este tiene mucho que ver no con normativas de PEISA ni de ningún otro fabricante, sino con la NAC 200. Siempre verificar que la salida de humos cumpla con la reglamentación vigente. Los que son, tal vez si algún gasista matriculado o presenciando, debe tenerlo más presente, pero no tiene que ver con nosotros, sí conocemos los conceptos básicos, ¿no? En el manual también lo van a ver. Una caldera, un equipo de tiro natural cuando inicia la ventilación tiene que haber un mínimo de recorrido de 50 centímetros, mínimo, no puedo poner un codo inmediatamente en la salida de la caldera, ya sea 5 o 6 pulgadas, dependiendo la medida del equipo. Eso por reglamentación de la NAC 200, no porque nosotros lo digamos. Y después las desviaciones no tienen que ser mayor a 45 grados. Eso por lo menos es lo que dice la normativa. Y nosotros muchas veces hacemos observaciones en calderas que se encuentran instaladas fuera de esta normativa. Bien, sin este requisito, la caldera debe quedar fuera de servicio. ¿Por qué? Porque en realidad puede provocarse un problema de retroceso de gases. Igual, el retroceso de gas en una caldera a tiro natural lo va a detectar el termostato de humos. Verificar que el termostato de humos esté cerrado. En caso contrario, reemplazar. Claro, el termostato de humos es un termostato bimetálico, un tipo Clixon, que le llaman algunos más viejos, tiene que estar cerrado. Si se abrió es porque tiene obviamente un valor de temperatura donde activa y se abre. Si se abrió, va a marcar el error 6. Y si se abrió, evidentemente me está indicando, che, algo pasa, que en la ventilación hay un retroceso de gases que el termostato lo está detectando y abrió. Ahora, si está abierto a temperatura ambiente, hay que reemplazarlo, que es lo que dice acá. Yo agarro el termostato, lo miro y está calibrado, está tabulado en 65 grados. Todos los termostatos, casi todas las piezas tienen inscripto su valor. Digamos en este caso 65 grados. Lo mido con un tester, que estoy acá en la habitación, son 25 grados, está abierto, bueno, está fallado el componente, ahí hay que cambiarlo, ¿bien? Si se me da error 6 en una tiro natural, también tengo que verificar la continuidad en la ficha de conexión y en el cableado. Esto es para todo. Verificar conexión y cableado corre para todo componente, para todo error, para cualquier caso. ¿Mm? Verificar en la plaqueta que el DIP 6 se encuentre en off. Claro, las plaquetas, lo vimos en el jueves pasado, el dipeo, los DIP tienen sus funciones. En este caso, el DIP 6, cuando está en modo off,
la lógica de la placa trabaja a modo tiro natural. Si está, en las calderas que son de tiro forzado, van a ver y van a encontrar que el DIP 6 está en modo on. Eso, el dipeo es para cambiarle la lógica de entendimiento en la placa, depende del modelo de caldera o el tiraje en este caso que tiene que tener. ¿Mm? Si todo lo anterior mencionado se encuentra ok, reemplazar plaqueta, claro. Si yo tengo una tiro natural con error 6 y todo esto está todo bien, está todo chequeado y no hay problema acá, bueno, evidentemente la placa me está marcando error 6 innecesaria. ¿Mm? Salimos del error 6 en tiro forzado y muy rápido fue en tiro natural. Vamos a ingresar al error 7, que el error 7 es cortito. No sé si hay algo ahí, José. No, no, estamos Bien. bien. Error 7. Error 7 figura en la tabla como falla por sobretemperatura. Bien, sobretemperatura. Como todo equipo, toda caldera tiene un termostato de seguridad para detectar que si en algún momento la temperatura de agua de calefacción supera los 100 grados, corte. Porque si supera los 100 grados, hay algo que está funcionando. Si el termostato de seguridad está abierto, el display marcará error 7. Lo pueden ver, si desconectan en un equipo uno de los cables del termostato de seguridad, el display le va a mostrar error 7. Normalmente se puede deber a dos causas. En calefacción, verificar la correcta circulación de la bomba. Bien, para los que no saben, o por lo menos lo menciono, el termostato de seguridad está colocado en el caño de mandada de calefacción dentro de la caldera, obviamente. Entonces, si la bomba no está, bomba que es la que mueve el agua en el circuito de calefacción, no está funcionando, se trabó, la turbina está suelta, la bobina está abierta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un problema en la bomba. No está funcionando, la caldera va a encender, va a calentar agua estanca porque no se está moviendo el agua, no hay nadie que la fuerce, la bomba es la que fuerza el movimiento de agua por dentro de la caldera y por todo el circuito de calefacción. Entonces, va a encender la caldera, no hay un componente en el equipo que entienda que no hay circulación de agua, va a encender, va a calentar agua. Si yo caliento agua estanca en un intercambiador donde no hay movimiento, va a haber un disparo de temperatura bastante importante, va a pasarse de los 100 grados y el termostato lo va a indicar, sí, bien digo, el termostato de seguridad va a abrir y va a marcar error 7. Todos los termostatos tienen un delta T de activación y de reposición. Digamos, termostato de seguridad, los que normalmente trabajamos son de 100 grados 15. 100 grados es el valor de corte y los 15 son 15 grados por debajo para volver a reponer. Como les dije antes, los termostatos de seguridad que son tipo click, son redonditos negros, tienen un bimetal adentro. Entonces, a los 100 grados, en el caso del de seguridad, abre y por debajo de 85, ese bimetal se vuelve a acomodar en su posición y vuelvo a tener continuidad en el termostato. ¿Mm? Eso siempre el termostato activó y desactivó y ya no es que quedó abierto de por vida. Como dije antes, si yo lo mido acá en la mesa y me da abierto, bueno, evidentemente adentro ya tiene una falla y hay que reemplazarlo. Ojo con el tema de la bomba, no es solamente la bomba. Yo para que tener una correcta circulación de agua en todo el circuito de calefacción, no solamente tengo que tener la bomba bien de la caldera, sino que no tiene que haber ninguna obstrucción en ningún punto del circuito, ni de la caldera ni del circuito. Algo que repito, digo repito, pues lo mencioné hace 2 o 3 jueves, es si yo pongo a funcionar a una puesta en marcha una caldera y no verifico que la bomba tenga el eje destrabado, porque la bomba, y lo vimos, tiene un tapón de frente, yo tengo que cerciorarme que el eje no haya quedado clavado. Clavado porque a veces, por misma presencia de agua, el agua forma oxidación y lo sostiene el eje. Entonces tengo que darle un leve impulso al eje para destrabarlo, desbloquearlo, se llama. No solo eso, tengo que tener mi condición de sistema de calefacción bien. ¿Qué significa bien? A veces nos ha pasado que hemos encontrado calderas que hacen una puesta en marcha y todos los radiadores están cerrados. Cerrado significa su llave, su válvula de acceso, de ingreso y su detentor, todo cerrado. Entonces, no hay una ida y vuelta. Sí, dentro de la caldera, en los casos que tienen un caño de bypass y una recirculación, pero no hay una ida y vuelta correcta. Entonces, la caldera se va a pasar de temperatura. ¿No? No es solamente por causa de la bomba. Todo mi circuito de calefacción tiene que estar bien instalado, abierto y sin obstrucciones. Por el lado, salgo del lado calefacción y bomba, voy al lado agua sanitaria vinculado al error 7.
En ACS, que es agua caliente sanitaria, verificar que no quede cerrado el flujostato sin circulación de agua. Hay casos donde por sarro o por un daño en la misma pieza, en el flujostato, que lo habíamos visto anteriormente, tiene un flotante adentro donde sube y conmuta el imán que tiene los contactos del flujostato. Si ese flotante quedó trabado arriba, sin que haya un consumo de agua caliente, nadie abrió ninguna canilla, pero el flujostato me está pidiendo funcionar, la caldera va a suponer que hay circulación de agua porque el flujostato lo está pidiendo, prende, calienta y como no hay movimiento de agua, se va a pasar de temperatura y va a marcar el error 7. Así que tienen que tener en cuenta el error 7, ¿cuándo se da? Y se da cuando están funcionando en calefacción, cuando están funcionando en agua sanitaria. De estos dos caminitos es donde van a poder resolver ese tipo de error. En el flujostato, en algunos casos, si es por presencia de sarro, suciedades que han venido en instalación sanitaria y se metieron en el flujostato, se pueden desarmar, limpiar y volver a rearmar. En otros casos hay que reemplazarlo porque ya tiene algún tipo de deformación que se traba adentro y está informándole a la caldera que prenda el sanitario cuando no hay demanda real. Bueno, hasta ahí estamos con esta parte que fue lo último de error de lógica de funcionamiento en calderas vivas con plaqueta VGL. Perfecto. De esa última placa le te quería preguntar algo yo. Sí. No, no hay una consulta, me pregunto. Cuando dice verificar que no quede cerrado el flujostato sin circulación de agua, si pasa eso, ¿qué es Ujú. lo que se arruina ahí? O sea, aparte de que el flujostato no está andando, ¿no? Lo que sucede la caldera va a prender, va a calentar agua y va a calentar agua que está estanca porque nadie abrió una canilla real de consumo, sino que el flujostato está pidiendo en vano, y se va a pasar de temperatura y no se va a arruinar nada porque se va a proteger por medio del termostato de seguridad. Por más que el termostato de seguridad está colocado sobre el caño de mandada de calefacción, el calentamiento brusco va a ser en toda la masa del intercambiador. ¿M? No, Entonces, ahí va a activar el termostato de seguridad. No se va a arruinar nada porque se va a proteger ante este error. ¿M? no, no, no es ese caso en donde se derrite el Venturi también, ¿no? También puede pasar, sí, bien, No, José, en esos casos, como hay un exceso muy brusco de temperatura, hay posibilidad, es verdad, lo habíamos mencionado en otra, no me acuerdo en cuál, hay posibilidad de que como el exceso es grande, se pueda deformar el venturi del ventilador. Ujú, tal cual. Y perfecto. ahí en ese caso, por eso, bueno, van a resolver el error 7, pero cuando quieran ponerlo en marcha van a tener el error 6 y ahí se van a dar cuenta, siguiendo la línea de chequeo lógico que estuvimos viendo recién, se van a dar cuenta que tal vez el Venturi se dañó. Sí, sí, tal cual.